de viernes de estudio bíblico y vamos a empezar orando. Oremos. Señor, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por todavía tener la oportunidad de congregarnos a través de este medio, Señor, y unirnos y reunirnos en espíritu, Señor. Que tu palabra sea penetrando hoy en nuestras vidas y sea reflejándose en el día a día, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que dirijas esta reunión de comienzo hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero que por favor me pongan el primer himno. Esta noche vamos a cantar unos himnos que, la primera estrofa, por favor, unos himnos que yo toda mi vida los he escuchado, que lo cantamos en los entierros de algún hermano o en la despedida de otro, de algún hermano que se está viajando tal vez a otro lado, ¿no? Y la verdad que mientras me acordaba de este himno, tiene mucho sentido ahora, ¿no? En esta pandemia que no nos podemos reunir físicamente, que sea esta nuestro canto, ¿no? Que para nuestros hermanos, que Dios los guarde con su gran poder, que los guarde también su salud. Y si no nos lográramos volver a ver físicamente, seguro estamos que nos vamos a encontrar en el cielo, ¿no? Espero que todos tengamos esa seguridad. Vamos a cantar este himno. Dios nos guarde con su gran poder, protegidos y abrigados, recibiendo sus cuidados. Dios os guarde con su gran poder. En fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos, un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde por su tierno amor y bebiendo de sus fuentes, aunque del hogar ausentes, Dios os guarde por su tierno amor. En fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos, redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde del poder del mal, de pecados y de errores, de peligros y temores. Dios os guarde por la fuerza del mal. En fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos, un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde para su olor, para su presente gozo, en servicio y en reposo. Dios os guarde para su olor.
pleno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos, un redil con nuestro buen pastor. Qué bonito himno, y eso que sea nuestro canto, ¿no? Y pedimos, ¿no?, que el Señor esté guardándolos a cada uno en sus hogares, de nuestros hermanos, en donde quieran que estén. El siguiente himno, por favor, que también creo que la escucho cantar mucho en los entierros, pero son himnos que gustan, llenan el alma. A mí me encanta este himno especialmente. Esperemos que todos los que estamos escuchando esta reunión podamos decir que cuando la trompeta del Señor se toque, podamos decir presente. Cuando la trompeta del Señor se toque la cruz, con fulgor apunte el día eterno, y los redimidos suban a su casa celeste. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia allí estaré. Cuando toda sombra suya en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción, y en las nubes al Señor reciban que consola. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia allí estaré. Trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi hora y me llame el Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia yo estaré. Espero que así sea, que todos podamos decir presente. Y el siguiente himno es un testimonio de lo que hemos creído en Jesús y decimos que hemos hallado un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Jesús jamás me falta, jamás me deja. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y el ego grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz. El creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantar, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Así es. Bien, voy a darle el espacio a nuestro hermano que nos va a traer la palabra en esta noche, y es el hermano Carlos Castillo. Adelante, hermano. Bien, buenas noches, hermanos. Espero que me estén copiando bien allá en la calidez de sus hogares. Nos toca continuar con el estudio de Santiago. Esta vez vamos a hacer el capítulo 5. Pero tal vez recordando un poco, habíamos leído el 4, el hermano Alex Mamani había concluido ese estudio y quisiera retomar un poco el hilo de lo que está tratando de decir Santiago para nosotros. Y bueno, el verso 16, no sé si tal vez voy a pedir siempre la colaboración de ustedes para ayudarnos en el estudio y evitar desconectarnos, ¿ya? Es fácil a veces desconectarse, si es que voy a pedir que me ayuden con la lectura y de repente si el hermano Julio Sánchez nos puede ayudar con leyendo el versículo 16 de Santiago 4, ¿Me escucha, hermano Julio Sánchez? No está presente el hermano Julio Sánchez. La hermana Ana Belén Robles, por favor, el verso 16 del capítulo 4 de Santiago. Ya, hermano. Gracias. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, el capítulo 4 termina, recordando esta actitud nuestra que es la de jactancia, arrogancia, autosuficiencia, y tiene que ver con proyectar mi vida, ¿no? Nosotros queremos ser independientes de Dios, manejar nuestras propias, tomar nuestras propias decisiones, controlar nuestra propia vida. Y recordemos que en el capítulo 4 pues habla de los planes futuros, ¿no? En la escuela, cada día hablo con gente y una de las preguntas recurrentes de la gente es, hermano, ¿y al año va a continuar la escuela? ¿Al año vamos a continuar así? Y me gustaría de todo corazón decir sí, pero después de leer este pasaje en Santiago, esta es la respuesta que doy y tengo un pequeño estudio con la gente que pregunta, porque finaliza este capítulo recordándonos que dicen, ¿no? Ustedes hacen planes, dicen que van a viajar de aquí a allá y van a ganar dinero y vamos a hacer esto y aquello. Y en lugar de ello deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿sí? Y ahí viene esto, ¿no? Que nosotros nos jactamos en nuestra soberbia pensando que tenemos control
del futuro, control de nuestras vidas. Y Santiago finaliza el capítulo 4 recordándonos que somos neblina, ¿no? Ustedes son como neblina, ¿no? Los que venimos de tierras altas, siempre voy a recurrir a la hermana Elsa. Cuando llega invierno, uno hace como si fumara un cigarro, ¿no? Y sale de la boca un vapor, ¿no? Y esa es la neblina, o sea, así dice Santiago que es nuestra vida. Exhalamos por la boca y sale una especie de vapor, de humo, ¿no? Y esa es la neblina a la que hace referencia Santiago en el capítulo 4. Y somos soberbios, ¿no? Al pensar. Entonces, lo que me toca decir a la gente, ¿qué va a ser del futuro? Pues respondo con este versículo. Si Dios quiere, haremos esto o aquello, si Dios quiere. Entonces estamos en manos de Dios. Creo que este tema de la pandemia del COVID nos debe hacer más humildes en relación a eso, porque ni naciones poderosas pueden predecir con certeza lo que va a pasar. Es una cosa de locos, las predicciones, las estadísticas, los expertos, y al final nadie puede dar en el clavo qué es lo que va a suceder. Entonces, hermanos, Santiago nos hace conscientes de esa jactancia nuestra, de esa actitud soberbia. Habíamos visto también el mismo capítulo 4, ¿no? Hablando de las guerras. Entonces, Santiago está dándole muy duro al ego de los hermanos. No está hablando del ego del mundo, ¿no? Sino del ego que todavía persiste en nosotros como miembros de la iglesia. Si bien somos salvos, estamos en un proceso de regeneración, y es ahí donde Santiago apunta todos los consejos que recibimos. De esa manera entramos ya al capítulo 5 y vamos a ver si puedo mostrarles lo que tengo acá. Y bueno, he intitulado este mensaje Cuando tus posesiones te poseen, Santiago 5, del 1 al 6. Bien, entonces vamos a hacer como la vez pasada. Josué me puede ayudar con el verso 1. El hermano Julio Sánchez está ahí con el verso 2. La hermana Elsa con el verso 3. Hermano Andrés Segovia con el verso 4. Carlos Sánchez con el verso 5. Jacqueline Paniagua con el verso 6. Entonces, por favor, en ese orden, demos lectura a la palabra del Señor. ¿Me confirman si Jacqueline Paniagua está con nosotros y va a leer el verso? ¿Todos sí? Y si no está Jacqueline, por favor, se prepara Mili Cuellar para ayudarnos con esa lectura. Adelante, hermanos. Muy bien, ¿está bien? Gracias. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Versículo 2. Apúrate. Se me desconfigura los nombres, por favor, el verso 2, adelante. Era Julio Sánchez. Julio Sánchez no está. Hermano Marco, ¿Dónde están mis lentes, Beto? ¿puede tomar? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Muy bien. Seguimos. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devora del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bien, gracias, hermano. ¿A quién le tocó el verso 4? Tocaba el verso 3. Ya, dele, hermanita Elsa, dele. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Esos son los 6 versos que vamos a estudiar esta noche. Es un capítulo muy difícil realmente. A veces uno quiere hacer una curvita cuando llega a este capítulo y pasarse al siguiente. Pero bueno, ahí está y hay que echarle ganas, hermanos. A ver, veamos. Tengo acá una imagen que me trae siempre añoranza, ¿no? Es el famoso Cerro Rico de Potosí. Y tengo ahí una especie de pregunta que la escuché hace muchísimos años y dice así: ¿cómo se explica que a los pies del cerro más rico del mundo viva una de las ciudades más pobres del mundo? Entonces, para entrar un poquito en contexto, quiero usar esta ilustración. Realmente la historia de Potosí, desde la colonia hasta nuestros días, se repite, hermanos. Es un cerro que sigue dando ingentes cantidades de riqueza. Se dice que no se ha explotado ni el 30%, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que hasta ahora solo se habría llegado a explotar el 30% de lo que contiene este cerro. Hay debates serios de cómo debería ser la explotación de este cerro. La gente más, digamos, pragmática quiere volar el cerro, quiere empezar desde la punta a escarbar y sacar toda la plata que contiene este cerro hasta llegar a lo profundo, ¿no? Ya no se puede entrar a lo profundo porque hay inundaciones de agua y hay vetas muy ricas de mineral ahí que no se pueden explotar por esa inundación de agua. Entonces, esa es una de las estrategias que se plantea: volar el cerro y dejar un hueco en su lugar. Pero hay otro grupo de gente que dice, no, o sea, ese es un patrimonio natural reconocido por la UNESCO, así es que cuidan de que incluso la puntita del cerro, dicen que ya no es tan puntita como era, ¿no? Hablando en términos populares. Entonces que hay un desgaste en la punta del cerro y eso es por el deterioro y ellos pelean porque no se caiga ni una piedrita más del cerro y debe mantener su forma cónica. Pero detrás de todo esto está la explotación, la riqueza, la gente que se ha servido de este recurso natural y la gente que vive a los pies de este cerro, ¿no? Realmente el minero que trabaja día a día en estas minas, pues vive en condiciones muy, muy difíciles. Tiene una concepción de la vida muy especial, por decirlo así. Pero por el otro lado hay gente empresarios, empresas mineras, empresas extranjeras, que bueno, tienen un buen recurso, un buen ingreso de la explotación de este cerro, ¿no? Me tocó trabajar en una empresa que había invertido $120 millones para montar una planta de extracción de plata, de los desmontes, o sea, de la tierra que supuestamente no sirve, que la botan allá afuera de la mina. Esta empresa es una empresa canadiense que había
comprado estos desmontes y los procesa, y a través de procesos químicos obtiene una plata con una pureza muy alta. Y ellos, se dice que habían hecho una cotización para su proyecto con $4 la onza Troy, que es la medida de los minerales, y que más o menos hasta el año pasado estaba por los $16, ¿no? O sea, si con $4 ellos sacaban utilidad, ya pueden imaginarse con $16 cuánto de ganancia, o sea, cuánta utilidad tiene esta empresa canadiense, ¿no? Bueno, esa es la realidad que quiero compartir con ustedes, y en relación al tema que nos toca con Santiago, al tema de las riquezas. Vayámonos al verso 1, y bueno, Santiago empieza con una sentencia muy complicada, ¿no? Y dice, ahí se muestra a personas con una actitud muy desesperanzada, ¿no? Dice, Santiago es como que les muestra el final de su camino y les dicen, miren el fin que tienen ustedes. Realmente les toca pasar situaciones muy difíciles, ¿sí? Van a tener tiempos de angustia, tiempos de llanto, de aflicción. Si ustedes siguen acumulando, va a venir un día en el que ustedes van a tener que reconocer sus errores, ¿sí? Y bueno, esto es a un grupo de personas pudientes, pero antes de seguir quiero hacer una aclaración que me parece muy pertinente, ¿no? De repente vemos en la escritura ejemplos de personas que por cuestiones económicas se habían corrompido, habían sido seducidos por el poder del dinero. Tenemos la historia de Acán, tenemos la historia de Dalila, tenemos la historia del mismo rey Salomón, tenemos la historia de Ananías y Zafira, y tenemos la historia también de Judas Iscariote, ¿no? Todos estos personajes bíblicos han sido seducidos por el poder del dinero y ellos no han podido hacer resistencia a esto y han fracasado y han terminado en una situación lamentable, pecando contra Dios y apartándose de Él, ¿no? Entonces, bueno, el dinero es un imán muy poderoso, hermanos, y bueno, si una persona no está preparada y no es consciente de este poder que tiene el dinero, bueno, puede terminar atraído, seducido y hecho pomada, ¿no? Hecho añicos por este poder, ¿sí? Entonces, cuando leemos Santiago y ustedes ya perciben este tono, parecería que estamos escuchando a un político, a un revolucionario, ¿no? Que está exigiendo los derechos de los pobres, que está exigiendo la reivindicación de la gente más humilde. Podría fácilmente confundirse quizás con un manifiesto político, ¿no? Las palabras que usa Santiago son muy similares a las que escuchamos de boca de muchos políticos hoy en día. Y de repente este pasaje, pues ya desde ese enfoque tiene algo incómodo, ¿no? Algo que no es muy fácil de hablar. Entonces este pasaje no se aplica a todos los que tienen riqueza. Si bien hay gente y hay ejemplos en la Biblia de gente que ha tenido un mal fin por el tema de las riquezas, también debemos entender que, por favor, si alguien me ayuda con Proverbios 10:22, siempre listo ahí, al estilo competencia, el que lee primero, por favor, Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, Dios te bendice, hermano, y te prospera y te enriquece.
Y a diferencia del esfuerzo humano que puede hacer uno, con el cual acarrea muchos problemas, la bendición del Señor que enriquece, pues no trae tristeza, dice, ¿no? Entonces, hermanos, vemos también en la Escritura muchas personas prósperas, muchas personas ricas. El mismo Abraham, Isaac, se habla de Bernabé, el caso de Job también, ¿no? Elías, Filemón, que fueron personas ricas en la Escritura materialmente, y ellos fueron personas muy consagradas, ¿no? Muy consagradas. Dios no desaprueba a la gente próspera, a la gente que tiene dinero, pero sí desaprueba a las personas que ponen su confianza en el dinero, ¿sí? Entonces hay que hacer esa aclaración. Si hay alguien que confía en sus riquezas más que en Dios, pues ahí está equivocando el camino. Entonces, Santiago está enfocando sus declaraciones al peligro de poner o amar al dinero, como también nos aclara la Escritura, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males, y Santiago está enfocando a ese tipo de actitud. Es importante hacer esa aclaración antes de continuar. Entonces, volvamos al versículo 1, y hay una advertencia hacia los ricos, estos ricos que van a llorar, van a clamar, van a aullar, dice, ¿no? Porque les vienen momentos difíciles, ¿sí? Esta palabra aullar es la misma palabra que se usa cuando se habla de Pedro, después que él negó al Señor Jesucristo y lloró, dice, ¿no? Y es esa traducción en la misma palabra que se usa aquí, ¿no? Entonces, Santiago advierte y dice, es posible tener riqueza y no ser feliz. Es posible tener riqueza y no ser feliz. Es posible ser rico económicamente y lamentarse. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, hermanos, antes de poner nuestros ojos en las riquezas. Ejemplos hay muchos en nuestra sociedad, personas que dejan familia, dejan todo por un mejor futuro, hacen lo que sea por dar bienestar económico a su familia y lo logran. De repente se van a un país lejano y envían dinero que puede permitir construir una casa, pero no un hogar, ¿no? Dinero que puede permitir muchas comodidades, pero que no son sinónimo de calidad de vida. Como educador me toca ver frecuentemente situaciones así en chicos que viven solos y de repente carecen del amor, del cariño, de la protección de un padre, de una madre, ¿no? Pero sí, ellos sí tienen dinero, digamos. Entonces, son situaciones que hay que considerar, dice Santiago, antes de que ustedes pongan sus ojos en las riquezas. Verso 2, se ha podrido su riqueza, sus ropas están comidas por polilla, ¿no? Hay podredumbre, hay desperdicio en estos versículos. Hay un juicio también al final, ¿sí? Entonces, y el verso 3, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos, ¿no? Entonces, es importante hacer notar que la riqueza también tiene un componente cultural muy importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la riqueza de Job, ¿qué podemos decir? ¿En qué se medía la riqueza de Job? De repente él tenía camellos, él tenía ovejas, él tenía ganado, él tenía bueyes, él tenía burros,
y en esos elementos pues se cuantificaba su riqueza económica, ¿no? Entonces, dependiendo de la época, pues esto de la riqueza es cultural, ¿no? En el Nuevo Testamento, de repente ya viene el tema de las casas, ¿no? Las casas, las construcciones, la posesión de tierras. Entonces ya hay otros elementos para medir la riqueza de una determinada persona, ¿sí? Entonces, cuando leemos estos versos en Santiago, podemos darnos cuenta que quizás el contexto para ellos era un contexto agrícola. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. De repente, en el contexto agrario, campesino, de repente los productos de ellos estaban en cosas de la tierra, ¿no? Sus cosechas concretamente. Entonces podía Santiago tal vez estarse refiriendo al grano. Entonces, de repente hay una alusión a eso. Podemos especular que así es por el contexto. Entonces, podemos decir que hay algo relativo a estas cosas que acumulaban en aquel tiempo. El grano se iba a podrir, era evidencia de su riqueza, pero no iba a ser aprovechado por ellos. No podían contar con ellos, no, aunque lo hayan almacenado, no iba a servir de nada, ¿no? Se iba a descomponer. Otro elemento de riqueza es el tema de los vestidos, ¿no? Aquí en Camiri he visto la capacidad destructiva de los insectos, arañas, he visto la capacidad de las hormigas, qué tremendos bichos, y no están exentas las polillas, ¿no? Y he visto que aquí hay un uso muy frecuente de las bolitas de naftalina, ¿no? Para preservar y ahuyentar a las polillas. Si no, si guardas de repente tu ropa de un invierno para otro y sacas para el verano, va a estar llena de huecos, quizás porque se ha apolillado, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues no había naftalina y los vestidos que se acumulaban o se guardaban, pues se deterioraban, ¿no? Se rompían. Bien, en el caso de Acán, recordemos que él se había enamorado de un manto babilónico con unos bordados increíbles y él había codiciado esa tela, esa textura, ¿no? Ese manto, ese vestido, en pocas palabras. Entonces son cosas que se valoraban en aquel tiempo, ¿ya? Bien, en el Nuevo Testamento lo propio, Pablo dice que no tiene oro, plata ni vestido, ¿no? Que era un indicativo de riqueza. Entonces, son elementos que se apreciaban en aquel tiempo. El oro y la riqueza, el oro y la plata lo propio, no se tienen capacidades especiales estos metales, pero como vemos en la imagen, estos metales están pues enmohecidos, ¿no? Están cubiertos de moho y su utilidad de repente ya no es la misma que antes. En pocas palabras, lo que ustedes van a acumular no sirve para nada, dice Santiago, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la película de Batman y el Guasón que hace un robo multimillonario y él quema todo el dinero que roba, ¿no? En señal de desprecio a las riquezas. Para él no era el punto, ¿no? Entonces es algo que no tiene valor. En esta película lo ilustran bastante bien. Y bueno, aquí tenemos dos símbolos de muerte o dos cabezas con aspecto cadavérico y con símbolos ya que tienen que ver con sistemas de generar riqueza. Verso 4 dice: oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso.
Bien, entonces esta gente, estos ricos, eran culpables de prácticas totalmente malas, podríamos decir, nocivas, dañinas. Entonces, mm, si nos imaginamos que el contexto era un contexto campesino, rural, y es el día de la cosecha, es el día de la zafra, no sé, donde los agricultores, los campesinos están cosechando las extensiones de terreno. Seguramente eso ha sido muy frecuente por acá, por esta zona del país. Se habla mucho de gente que poseía grandes extensiones de terreno. Y bueno, yo recibo y escucho comentarios de que esta gente pues cosechaba grandes extensiones y tenía a su cargo trabajadores que a su vez estos dueños les vendían los productos, ¿no? Que ellos necesitaban, productos de primera necesidad, azúcar, sal, no sé, harina y demás, y se los vendían a precios elevados, ¿no? Entonces los patrones se beneficiaban del trabajo de los campesinos y les pagaban y les vendían las cosas que ellos necesitaban, o finalmente pues había alguna forma en que ellos no cubrían, ¿no? Entonces es una situación bien real para nosotros hasta hace unos 20 o 30 años atrás. Algún momento hablaba con Alfonso Moreno, que él me contaba cómo había sido la historia de él, y esto no es muy ajeno a nuestra realidad. Por favor, si me pueden ayudar los ágiles con su Biblia, Levítico 19:13, Deuteronomio 24, Jeremías 22:13. Yo dejaría como tarea todo el capítulo de Deuteronomio 24. Solo Levítico 19:13 y Jeremías 22:13, por favor. ¿Quién lo tiene? Levítico 19:13. No Adelante. oprimirá al prójimo, ni le robará. No retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana. Bien, no retendrás el salario del jornalero hasta mañana. O sea, si tienes para pagarle, dice este pasaje, no le digas no tengo y te voy a dar mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese jornal dependía la subsistencia de esa persona, de ese trabajador. Jeremías 22:13, por favor. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Bien, entonces muchas veces, hermanos, se acumulan cosas en base a la injusticia, ¿no? En base a la opresión, en base al engaño. Y Deuteronomio 24 es un pasaje mucho más amplio, el capítulo 24, que no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero la Biblia, la palabra del Señor el Señor expresa su molestia a través de este tipo de prácticas, y Santiago lo trae a colación, ¿no? Entonces hay gente que está clamando porque no ha sido correspondida en el trato que habrían podido tener de un principio. Trabajo, pero me pagas. Ellos no habían recibido su salario. Verso 5. ¿Cómo era el estilo de vida de esta gente? Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Esta es una versión de la nueva versión internacional, así es que no coincide plenamente con la Reina Valera, pero el sentido se mantiene. No sé, tal vez podemos comparar este estilo de vida con la de algún famoso, con la de algún artista, con la de algún atleta, tal vez, algún político, no lo sé, ¿sí? El que más tiene, más quiere, dice, no, o sea, es una vida materialista a todo dar, es una
el materialismo es una trampa, ¿sí? Que nos atrapa, nos vence y nos atrapa. Aquí tengo un dibujito a la derecha, ¿no? Hay un hombre que está corriendo detrás de un billete que nunca lo va a alcanzar y los valores morales a él le pesan, así es que los tira a un lado con tal de lograr su objetivo, ¿sí? Es como una actitud de un adicto, ¿no? Un adicto a la droga no lo deja fácilmente, uno quiere más y quiere más. Nuestro hermano Andrés Segovia tiene una frase que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Él dice, esta pandemia no va a sacar lo mejor de nosotros, va a sacar lo peor de nosotros, ¿sí? Y en esta tensión económica que nos toca vivir en la escuela, pues es frustrante a veces que muchas de las situaciones que se dan por el tema económico, pues son por actitudes a veces de todo para mí, nada para ti, ¿no? Y es una cosa bien complicada. Pero acá, no sé, quienes engordan, a quienes se ceba en el mundo de la agricultura o de la ganadería, pues son animales que van a ser luego sacrificados, ¿no? Aquí tengo una imagen de un cerdo que, bueno, tiene una pinta muy, muy, muy buena, pero él está siendo engordado para un día de muerte, ¿no? Entonces, el rico se está preparando para la matanza, para el día del juicio. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, ¿no? O sea, la actitud de esta gente era tremenda. Habéis condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Y es bien fuerte lo que leemos, ¿no? Habéis dado muerte. No está hablando de una muerte, no sé, como decimos, no es una muerte, no es un término figurativo, no es es algo literal, ¿no? Han dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Bueno, tengo dos imágenes de dos ricos que cual si fuera ropa exprimen a otro grupo de gente sin consideración, ¿no? Entonces, es un sistema, de repente para nosotros que estamos en el mundo actual, pues sistemas de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que conviene, ¿no? Izquierda o derecha. Y ni izquierda ni derecha, hermanos. El corazón del hombre sin Dios no ayuda. Ninguna doctrina económica, política es correcta porque siempre el hombre va a buscar la manera de corromperse, tanto los de derecha como los de izquierda, los socialistas como los capitalistas. Entonces son sistemas totalmente ajenos a la voluntad de Dios y tristemente nosotros los hemos vivido los dos. Así es que, bueno, eso es lo que sucede. Entonces, hermanos, el pan del necesitado es realmente el sustento del pobre y cualquiera que quita su sustento es un hombre sanguinario, ¿sí? Entonces, bien difícil, es una cuestión muy dura. Bueno, los ricos estos tenían acceso a los jueces, ¿no? Como habíamos visto en el capítulo 2, ellos tenían a los jueces de su lado, la justicia estaba del lado de los que tenían el poder, y por eso es que el pobre no tiene la posibilidad de hacer resistencia, ¿sí? Es una tristeza lo que sucede en este verso 6. Entonces la impotencia de los pobres continúa y aumenta también la codicia de los ricos, ¿sí? Aquí los ricos no son presentados como mártires o como gente audaz defendiendo alguna causa justa,
sino como rufianes brutales, ¿no? Gente sin escrúpulos que atacan a sus víctimas y que los atacan sin ningún reparo, porque ellos no se van a resistir, ¿no? Entonces, un capítulo bien duro, hermanos. Eso es lo que describe Santiago. Y yo me preguntaba, ¿por qué pondrá Dios esto en la Biblia, no? ¿Por qué está este capítulo 5 ahí? Yo no soy rico. Nuestro país, bueno, aunque se dice que en Bolivia hay 220 súper ricos. Ayer estaba googleando en el internet y hay gente muy, muy rica en Bolivia, ¿no? Entonces, pero en general la gente, pues, que conozco o que conocemos, no diríamos, pero no somos ricos, ¿no? Podemos leer Lucas 12, por favor, del 16 al 18. ¿Algún ágil con su Biblia por ahí? ¿Alguien que todavía esté despierto? También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice, y dijo: esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Bien, esa es una actitud, ese es un pensamiento, hermanos, que, miren, dicen los estudiosos que nosotros invertimos más o menos el 50% de nuestro tiempo, del que pasamos despiertos, hablando de plata. Hablamos de plata, cómo voy a ganar plata, o cómo voy a gastar mi plata, o cómo voy a ahorrar mi plata, o en qué voy a invertir mi plata. Entonces es un tema muy importante para nosotros como seres humanos. Y de repente, pues esta parábola Jesús nos la da también como advertencia, ¿no? No tenemos la plata, pero tenemos recursos que administramos. Así es que es importante reflexionar en nuestra administración financiera. El materialismo, hermanos, es algo que nos seduce, nos atrae, tiene una fuerza increíble y sin darnos cuenta estamos arrastrados por el materialismo. ¿Sí? Las preguntas que hacíamos, ¿qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo debemos gastar nuestro dinero? ¿Cuánto debemos ahorrar? ¿Cuánto debemos invertir? Y saben, hermanos, esto del dinero refleja mucho de la calidad moral que nosotros hemos podido permitir que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros, ¿no? Recordemos que esta carta no está escrita para los inconversos. Estos problemas se estaban dando al interior de la iglesia. Entonces, cuán maduros estamos nosotros en el Señor se va a reflejar en cómo administramos nuestros recursos. ¿Sí? El modo que un creyente maneja la administración de sus finanzas refleja mucho de su condición espiritual. Un pequeño examen personal. Cuando nosotros hacemos memoria y repasamos nuestros ingresos, cuánto generamos y cuánto gastamos, si hacemos un examen concienzudo, ¿en qué se va la mayor parte de nuestros gastos? ¿En qué invertimos más? Y yo creo que eso nos va a dar una pauta de cómo están nuestros valores, ¿no? El diezmo, o perdón, de repente la ofrenda, el apoyo a la iglesia, el apoyo misionero, ¿está dentro de nuestro presupuesto? O quizás es, no sé, me acuerdo de un chiste que me contaron. Dice que se encuentra un dólar norteamericano así bien arrugado, bien sucio, bien maltrecho, con un billete de dólar, con un billete de $100. Y el billete de $100 estaba nuevo, ¿no? Estaba planchadito.
y se saludan ambos colegas de trabajo y le dice, oye, le pregunta el billete de $1 al de $100, le dice, ¿tú dónde estuviste? Que te veo muy bien, ¿no? Y él le dice, bueno, yo estuve en cenas sociales, estuve en casinos, estuve en eventos así de alcurnia, ¿no? Le comenta el billete de $100, ¿sí? Estuve ahí. Y le devuelve la pregunta y le dice, ¿tú qué pasó contigo? Te veo bien maltrecho, casi moribundo, ¿dónde estuviste tú? Y el billete de $1 le responde, yo estuve de iglesia en iglesia, le dice, ¿no? Entonces parece que cuando nos toca dar, damos el billete más pequeño, ¿no? Siempre. Entonces, ¿cómo están nuestras finanzas, hermanos? ¿Cómo estamos gastando lo que el Señor nos permite? ¿Será que seguimos con la soberbia de que el dinero es mío? ¿A quién realmente le pertenece el dinero? ¿No? ¿Soy yo o es el dinero le pertenece al Señor? Mateo 6, 20 al 21, por favor, otro ágil con su Biblia que me pueda ayudar. Mateo 6, 20 al 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde estaremos acumulando tesoros, hermano? ¿Dónde? Reitero, la Biblia no dice, el Señor no está en contra de los ricos, ¿no? No está en contra de la gente próspera, pero sí del amor al dinero, ¿no? No es cuestión de cuánto dinero uno tiene, sino es cuestión de dónde está su corazón y qué es lo que hace con lo que uno tiene. Proverbios 30, del 8 al 9, para terminar esta noche. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, hermanos, busquemos el equilibrio, que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite. Y si alguien va a ser próspero, amén, adelante, hermano. Si alguien tiene esa habilidad, adelante, pero que piense cómo va a administrarlo, cómo va a ayudar, ¿no? Bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Ese fue el estudio para el capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5. Que el Señor bendiga su palabra.